Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy con esta nueva profecía de los 70 años de Jeremías. Vamos a ver algunas fechas y algunas lecciones que podemos aprender al fechar esta profecía de los 70 años. Iniciamos. Primero nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasó durante los 70 años? Vamos a ver este texto de Segunda de Crónicas 36:20. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Dice Segunda de Crónicas 36:21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Segunda de Crónicas 36:21. Segunda de Crónicas 36:21 nos dice que el tiempo del asolamiento fueron 70 años, así que vamos a ver cómo se cumplió esta profecía en la Biblia. ¿Cuándo se cumplieron los 70 años? El decreto emitido por Ciro el Grande fue en el año 538, fecha en que cayó Babilonia. Esdras 1 del 2 al 3 dice de la siguiente manera: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Esdras 1 del 2 al 3. Aquí tenemos el decreto de Ciro en el 538 aproximadamente. Así que tenemos el 538 como el final de los 70 años. ¿Sí? Aquí se cumplen los 70 años. Así que el estudio del día de hoy vamos a ver cómo encontramos el inicio. Vamos a tratar de descubrir algún evento histórico que nos marque el comienzo de estos 70 años. Para fechar los 70 años vamos a ir repasando los eventos históricos más importantes hasta encontrar uno que nos ayude a definir el inicio de los 70 años. Empezamos con Segunda de Reyes 24:20. Dice: Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En Segunda de Reyes 25:1 y 2 dice: aconteció a los 9 años de su reinado, del reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, es decir, hasta el año 11. Empezó el sitio en el año 9 y terminó en el año 11. Fueron 3 años de sitio del rey Sedequías. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, en Segunda de Reyes 25:8. ¿Y qué fue lo que hizo Nabuzaradán? Dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Muy bien, todo esto pasó en el año 19 de Nabucodonosor. Entonces, este evento histórico está fechado en el 587, se conoce como la destrucción de Jerusalén. Entonces tenemos lo siguiente: el año 19 de Nabucodonosor equivale al año 587, que es la destrucción de Jerusalén, y a este año le vamos a restar el 538, que es el año en que terminan los 70 años con el decreto de Ciro, y nos da un equivalente a 49 años. Significa que los que fueron llevados cautivos durante la destrucción de Jerusalén
tuvieron una cautividad de 49 años, no 70 años como había prometido o había profetizado Jeremías. Eso significa que con la destrucción de Jerusalén no empiezan los 70 años. ¿Sí? Hay que ir más hacia el pasado en los eventos históricos a ver si descubrimos ese evento que marcó el inicio de los 70 años. Muy bien, avanzamos. Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. En Segunda de Reyes 24:10. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre de Joaquín, a las mujeres de Joaquín, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuándo ocurrió esto? En el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Entonces aquí tenemos las cuentas. Quedamos que en el año 19 de Nabucodonosor ocurrió la destrucción de Jerusalén cuando gobernaba Sedequías. A este año le quitamos los 538 y nos dio que quienes fueron llevados en el 587 tuvieron una cautividad de 49 años. Según lo que menciona aquí, a Joaquín se lo llevó Nabucodonosor en el 8º año de su reinado. Entonces, aquí tenemos el 8º año del reinado de Nabucodonosor. A los 19 años, que equivalen al 587 de la destrucción de Jerusalén, le vamos a quitar los 8 años del reinado de Nabucodonosor. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia de 11 años. 8 más 10 serían 18, más 1, 19. Entonces hay una diferencia de 11 años. Esos 11 años se los vamos a sumar al 587, que fue la fecha de la destrucción de Jerusalén, para retroceder en el tiempo más atrás. Y nos da que llegamos al 598. Joaquín fue llevado cautivo en el 598. Equivale al 8º año del reinado de Nabucodonosor. Le vamos a restar el 538, que fue la fecha en que terminaron los 70 años. Y vamos a llegar a la conclusión de que quienes fueron llevados cautivos, juntamente con Joaquín, su madre y todos los que mencionan allí, hasta 10,000 cautivos, todos estos que fueron llevados tuvieron una cautividad de 60 años. Eso significa que tampoco podemos contar como el inicio de los 70 años esta fecha cuando Joaquín fue llevado cautivo, porque solamente tuvieron una cautividad de 60 años. Tenemos que seguir retrocediendo en el tiempo hasta encontrar un evento que nos marque el inicio de los 70 años proféticos de Jeremías. Leemos en 2 de Crónicas 36:5, dice, cuando comenzó a reinar Joacim, Joacim es el padre de Joaquín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y qué le pasó a Joaquín? Dice que subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas, y reinó en su lugar Joaquín su hijo, en 2 de Crónicas 36, 6 al 8. Dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. 3 meses y 10 días. Y luego dice aquí, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces aquí nos estamos dando cuenta algo interesante, de que en realidad el reinado de Joaquín fue solamente de 3 meses y 10 días. Aunque aquí lo están contando como si fuera un año, por la forma como tenían los judíos de contar el tiempo. Entonces, más adelante vamos a ver este detalle. Los textos anteriores nos dicen que un año antes de llevarse a Joaquín,
Nabucodonosor se había llevado a su padre Joacim. Joaquín fue llevado en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Esto quiere decir que su papá Joacim fue llevado en el año 7 del reinado de Nabucodonosor. Y este año, el año 7 de Nabucodonosor, coincidiría con el año 11 del reinado de Joacim, que fue su último año de reinado. Entonces ya tenemos aquí este cuadro. Vemos que los que fueron llevados en la destrucción de Jerusalén tuvieron una cautividad de 49 años. Los que fueron llevados cuando se llevaron a Joaquín en el 598 tuvieron una cautividad de 60 años, pero un año antes se había llevado Nabucodonosor a su padre Joacim. Esto ocurrió entonces en el año 7 del reinado de Nabucodonosor, y eso significa que Joacim fue llevado en el 599. Si a este 599 le restamos la fecha del decreto de Ciro, vamos a llegar a la cuenta de que quienes fueron llevados juntamente con Joacim tuvieron una cautividad de 61 años, es decir, todavía nos faltan 9 años para completar los 70 años de la profecía de Jeremías, así que tenemos que seguir buscando en el pasado hasta encontrar una fecha que nos marque el inicio de los 70 años proféticos. Avanzamos. Segunda de Crónicas no menciona nada sobre alguna incursión anterior de parte de Nabucodonosor, pero Segunda de Reyes sí lo hace. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Es interesante porque aquí dice que Nabucodonosor sube contra Joacim, le sirvió por 3 años y luego se volvió a rebelar contra Nabucodonosor. Entonces no tenemos datos aquí para fechar este evento, solo dice que fue en su tiempo, pero no dice cuándo fue ni cuál fue el impacto de esta primera incursión de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Entonces, pero afortunadamente tenemos el libro de Daniel y parece que el libro de Daniel sí nos aporta más datos al respecto de este incidente. Vamos a leerlo. Dice así, Daniel 1 del 1 al 2 dice, en el año 3 del reinado de Joacim. Ok. Estamos entonces ubicándonos que Nabucodonosor subió contra Jerusalén en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Entonces aquí podemos ver que ese evento ocurrió en el año 3 de Joacim. Ya vimos que en el año 11 de Joacim se corresponde con el año 7 de Nabucodonosor. Lo vimos hace un momento, ¿sí? El año 11 era el año 7 de Nabucodonosor y equivalía al año 599. Quienes fueron llevados en este 599, juntamente con Joacim, tuvieron una cautividad de 61 años. Nos faltaban 9 para los 70. Ahora, si a estos 11 años de Joacim le restamos los 3 primeros años, dice en el año 3 del reinado de Joacim, le restamos estos 3 primeros años, nos damos cuenta que tenemos una diferencia de 8 años. Eso quiere decir que si del 599 retrocedemos 8 años más para atrás, llegaríamos al año, ¿qué año sería? Sería el año 607. Aquí estamos regresando ya en el tiempo. Estos 8 años se los estamos sumando al 599 para retroceder en el tiempo y llegamos hasta el año 607. Ahora, ¿qué pasaría si al año 607 le restamos el 538, que es el año en que Ciro hizo su decreto y marca el final de los 70 años proféticos? Vamos a ver, restamos al 607, le restamos 538 y nos da 69 años. Interesante. Casi podríamos decir que los 70 años proféticos empezaron con esta primera incursión por parte de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 3 del reinado de Joacim. Pero nos estaría faltando todavía un año, porque no son aquí los 70 años que profetizó Jeremías.
Así que aquí hay algunos datos importantes que tenemos que considerar. En el calendario judío los años pueden tener de 12 o 13 meses para corresponder con el ciclo solar de 12.4 meses. Es decir, el calendario judío difiere con respecto al calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos en la forma de contar el tiempo. Así que podríamos atribuirlo a este detalle el año que nos hace falta. Ahora, los judíos tenían también la costumbre de que parte de un año o un día lo contaban como un entero. Un ejemplo típico es la muerte de Jesús, que murió un viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana, y la Biblia dice que fueron 3 días y 3 noches. Entonces, para completar los 3 días y 3 noches, tendríamos que empezar a contar desde el jueves cuando Jesús fue apresado y no el viernes cuando murió. Entonces, por estas diferencias en la forma de contar e interpretar el tiempo que nosotros tenemos con respecto a cómo interpretaban el tiempo los judíos, siempre debemos de considerar cierta tolerancia al momento de fechar alguna profecía. Pero esa diferencia siempre tendrá que ser mínima. Podríamos dejarlo hasta aquí, sin embargo, hay algunos detalles más que debemos de considerar. También tenemos que considerar lo siguiente: hasta ahorita solamente nos falta solo un año para los 70 años de Jeremías. Pero dice Segunda de Crónicas 36, 9 y 10, dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y luego el texto dice: a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia. Es decir, estos 3 meses y 10 días los están contando como si hubiera sido un año. Probablemente en esos 3 meses ocurrió el cambio de año en el calendario judío, por eso lo cuentan como si hubiera sido un año. Pero en realidad solamente fueron meses. Entonces es probable que ese tiempo que los judíos cuentan como un año, en realidad hayan sido 3 meses y 10 días. Si esto es así, en lugar de faltarnos un año para los 70 años, en realidad nos estarían faltando 2 años. Y si a eso le agregamos que de la misma manera se comieron otro año en el conteo del tiempo de algún otro rey como Sedequías o Joacim, es decir, que hayan, digamos que en el reinado de Sedequías igual haya pasado que algunos meses los hayan contado como años y en el reinado de Joacim hayan hecho lo mismo, entonces digamos que entre estos dos podemos juntar otro año. Esto haría que en realidad nos estuvieran faltando 3 años para los 70 años. Entonces, en este escenario, si esto fuera cierto, tendríamos que quitar los 3 primeros años de independencia del reinado de Joacim, porque Daniel 1.1 dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ya vimos que si sacamos la cuenta desde el año tercero del reinado de Joacim, llegamos a 69 años de cautiverio, nos faltaría un año. Sería ilógico que un año antes, en el año segundo, por ejemplo, del reinado de Joacim, empezar en los 70 años. Normalmente debería de haber un evento histórico que marcara de manera clara el inicio de los 70 años, y este segundo año del reinado de Joacim no parece algo muy claro, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a la conclusión de que los 70 años, si le quitamos estos 3 primeros años de independencia a Joacim, nos llevaría a la conclusión de que los 70 años comenzaron con la caída de Jerusalén ante Egipto. Vamos a ver por qué. Dice Segunda de Crónicas 36, del 2 al 4, dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Joacás comenzó a reinar el mismo año que murió Josías, su padre. Y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliasim. Eliasim era el hermano de Joacás, que también era hijo de Josías. Y le mudó el nombre en Joacim, es decir, este Joacim, que era papá de Joaquín, antes de llamarse Joacim, se llamaba Eliasim, pero el rey de Egipto quitó a su hermano Joacás, se lo llevó de esclavo a Egipto y dejó a Eliasim, pero le cambió el nombre
a Joacim. Entonces Joacim quedó como un, digamos, gobierno títere de Egipto, ¿no? Pero esto ocurrió el mismo año en que murió Josías. Y esto nos llevaría a la conclusión de que los 70 años comenzaron el mismo año de la muerte de Josías. Y esto explicaría muchas cosas sobre la misteriosa muerte de Josías. Porque la verdad, si aquellos que han leído la historia de Josías nos quedamos con un mal sabor de boca cuando Josías muere, parece algo inexplicable porque de repente muere y es hasta extraño porque se estaba consagrando a Dios como no lo habían hecho reyes anteriores. Empezó a reconstruir el templo, empezó a hacer reformas en Jerusalén, empezó a consagrarse a Dios y luego de buenas a primeras muere sin ninguna explicación. Ahora, cuando estaban reparando el templo, Josías, por allí se encontraron el libro de la ley y Josías mandó a consultar a una profetisa sobre lo que Dios opinaba o decía con respecto a ese libro. Y esa profetisa les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Es interesante. A pesar de las reformas y de cómo Josías estaba arrepintiendo y convirtiendo y volviendo el pueblo a Dios, ya era demasiado tarde. ¿Pero por qué era demasiado tarde? Dice, mas al rey de Judá diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Segunda de Reyes. Entonces podemos darnos cuenta aquí que, considerando que los 70 años estaban por comenzar y considerando que Dios le había prometido a Josías llevarlo a descansar en paz, entonces se podría entender por qué Dios le dio la orden de repente a Faraón de salir a la guerra. Y cuando Josías sale a enfrentarlo, así de buenas a primeras, Josías muere en manos del faraón de Egipto. Parece algo tan inexplicable, pero cuando ya lo vemos desde el punto de vista profético y nos damos cuenta que Dios le había prometido que él no vería, que sus ojos no verían el mal que Dios estaba trayendo sobre Jerusalén, entonces podemos entender por qué Josías tenía que morir, por qué Dios escogió que descansara. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? Lección número 1. Como pudimos ver, había un evento que Segunda de Crónicas no mencionaba. Segunda de Reyes lo mencionaba muy superficialmente. Y si Daniel no hubiera sido escrito, es probable que no hubiésemos podido remontar más en el pasado y llegar y descubrir un poco más sobre el cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, la lección es que siempre se debe tomar en cuenta toda la escritura. Toda la escritura es valiosa. De repente un dato aquí, otro dato por allá, nos puede ir ayudando a completar el cuadro profético. Lección número 2. Como pudimos verificar, Joacim tuvo 3 años de independencia y autonomía antes de llegar Nabucodonosor. Le sirvió por 3 años y después volvió a rebelarse teniendo otros 5 años más de aparente autonomía. De la misma manera, Sedequías también pasó lo mismo con Sedequías. Se rebeló y gobernó varios años en aparente independencia, en aparente libertad, por así decirlo. Y todo esto ocurrió dentro del plazo de los 70 años que Dios había decretado que permanecerían sirviendo al rey de Babilonia. Por lo tanto, aquí podemos concluir que los intentos humanos revelándose a los propósitos divinos no invalidan un periodo profético, ¿sí? Porque al final estos intentos humanos de insubordinación terminan en el fracaso. Hubieron años de autonomía, Sedequías, Joacim, pero esos años de aparente libertad no invalidan el periodo profético de los 70 años. Esta es una lección muy importante porque nos va a ayudar a interpretar otros periodos proféticos más adelante. ¿Qué otras lecciones podemos aprender? La lección número 3 dice: los intentos humanos por rebelarse o resistirse a lo que Dios ya había determinado solo sirvieron para cegar la vista del pueblo y les impidió ver el verdadero cuadro profético. Entonces, cualquiera que hubiera vivido durante los años de independencia de Joacim o Sedequías
pudo haber pensado que los 70 años proféticos todavía no habían empezado. Si yo hubiera vivido en cualquiera de esos años, de cualquiera de estos reyes gozando de libertad y aparente independencia, yo hubiera pensado que los 70 años de que Jeremías había profetizado todavía no habían comenzado. Entonces es importante tener una perspectiva clara de los periodos proféticos. Aquí es lo que dice, por lo tanto, dice, estar atentos a los tiempos proféticos es de vital importancia para saber en cuál dirección apunta la voluntad divina, porque de lo contrario podríamos estar yendo en contra de esa voluntad sin siquiera saberlo, como lo sucedió con estos reyes que gobernaron Jerusalén durante este periodo de los 70 años. ¿Por qué se rebelaban? Porque no entendían que los 70 años estaban corriendo y que si se hubieran sometido a la voluntad de Dios, les hubiera ido mucho mejor. Pero en fin, esa es una lección para nosotros que tenemos que aprender y ojalá que este periodo profético de los 70 años nos haya traído para nosotros también lecciones valiosas para llevarlo a nuestra vida espiritual y aplicarlos. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo video.